Buenos días nuevamente a todas y a todos. Vamos a continuar. Les invito a que tomen su asiento para irnos temprano. Porque yo soy como los buenos maestros. Hasta que terminamos la clase es cuando abro las puertas para que se vayan los alumnos. Antes no. Si se quieren ir antes, no. No, se cierra la puerta. Había una hermana hace muchos años que empezamos con ella y era muy exigente. Muy pocos de ustedes la conocieron. Decía, el servicio empieza a las 8. Y los que llegaban 8:05, 8:10, ya encontraban la puerta cerrada. Ya no dejaba entrar a nadie. Y después tampoco dejaba salir a nadie hasta que terminara ella. Esos son los buenos maestros. Pero ¿hasta dónde era? Bueno, a veces teníamos que ir a Tenango del Valle o a Tlalnepantla, a Xochimilco. Bueno, íbamos a todos lados. Y hay que llegar temprano. Y también como la hermana Maru, a veces me enojaba yo porque no se levantaban rápido Los niños. la familia. Y entonces, pero ya llegando ya nos tranquilizábamos. O sea que hay algo muy importante cuando convivimos con personas que por lo general muchas de ellas tienen un espíritu de tranquilidad, en calma, que nos contagian. Aunque nosotros lleguemos muy alterados, siempre hay esa paz y esa tranquilidad. Por eso siempre es bueno que no nos olvidemos de esa condición humana. La condición humana es la mejor, la perfecta, pero hay que entenderla y no rechazar nada, porque aún hasta estos momentos de enojo y de ira son parte de nuestro desarrollo. ¿Bien? Entonces hoy vamos a seguir viendo lo que es la naturaleza humana, lo que es el humanismo, pero también lo que a veces desconocemos y que está muy profundo dentro de nosotros, que es el aspecto espiritual, ¿verdad? Esas dos cosas son las que nos forman a los seres humanos, tanto lo espiritual, cosas intangibles, lo inmanente, lo que está dentro de nosotros, y también lo físico, lo natural y la naturaleza humana, el humanismo. Bien, estando en este asunto, voy a tratar este tema que nos toca ver leyendo el libro de la semana pasada, que es parte de lo que revisamos yo en lo personal y saco lo mejor y lo más importante de cada lectura. La semana pasada nos tocó leer el segundo libro de Crónicas. Este libro, así como un resumen y un contexto, este libro nos narra la última etapa de los reyes de Israel. Esta última etapa en la cual caen en decadencia, tanto física como moral. Entonces hay una decadencia primero en Israel y después en Judá, que esto hace que realmente puedan ellos, o más bien son invadidos por diferentes naciones y en especial por Babilonia a través de Nabucodonosor. Bien, este personaje es el que destruye finalmente la nación de Israel y los deporta y deja en desolación y abandono todo lo que es
Jerusalén, Samaria y toda esa región. Pero esa es parte de lo que es necesario conocer, porque decimos que para saber lo que es el cristianismo, o para darnos cuenta qué es lo que creemos, tenemos que conocer de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos. Quien dicen ahí que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando es buena, que bien, ¿no? Hay que repetirla. Pero cuando es mala y trae solamente calamidades, pues quiere uno evitar eso. Entonces, conocer esta parte y la última parte de los reyes y del pueblo de Israel es importante. Y nada más quiero mencionarles que antes de la decadencia, siempre también hay momentos de gloria y de esplendor, ¿no? Ya nunca hay una sola condición del hombre. En decadencia no, varía siempre. Hay épocas en las que tienen esplendor, gloria, desarrollo, felicidad, alegría. Y hay otra que viene decadencia, amargura, tristeza y dolor. Una no puede estar separada de la otra, están juntas, como el bien y el mal. El bien y el mal lo tenemos juntos y aquí depende de nosotros si nos dejamos arrastrar por lo malo, nos consume, o en cierto momento el bien, las cosas adecuadas, la libertad, la alegría, la felicidad es mayor que lo otro. Así siempre vamos a estar. Bien. Entonces, en esta parte de los reyes es muy importante conocerlos, porque antes de la decadencia normalmente viene el esplendor, ¿verdad? Y esto se le llama en algún momento dado, y en la Biblia se conoce mucho como avivamientos. Mientras pasamos una época de oscuridad, de desgracias, de muchos problemas y complicaciones, ¿verdad? Aparece un avivamiento, un despertar, una alegría, una renovación y una transformación. Si lo comparo con México, porque tengo que compararlo, dijéramos que pasamos un tiempo de decadencia en donde hubo muchos conflictos en México, problemas, dificultades, y entonces la gente decidió, la mayoría, no todos, por una transformación y un avivamiento. Y la gente se cansa a veces de eso y entonces busca un avivamiento, un despertar. Entonces ahorita supuestamente estamos en un avivamiento, supuestamente, en el que hay transformación y hay cambios. Esperemos que esos cambios vayan a beneficiar a lo que es el ser humano, ¿verdad? Y no solamente a unos cuantos. Bien, entonces en este asunto de los reyes, en esa última etapa hubo tres avivamientos, en los cuales en plena decadencia alguno de los reyes, ¿verdad?, empieza a hacer cambios y transformaciones. Dentro de esos reyes hubo tres en especiales. La hoja que les pasé ahí tiene un resumen básico, me voy a basar en ello. Estos tres reyes que hablamos y que aparecen en este libro de Segunda de Crónicas fue precisamente Usías, Ezequías y este último Josías. Y de este último es al que me voy a referir, a Josías. En cuanto al avivamiento,
¿verdad? Esto yo lo comparo en términos occidentales como humanismo. O sea, el humanismo es un avivamiento también, porque es una transformación y son cambios. Quiero mencionar que el cristianismo está compuesto básicamente, o el cristianismo es formado a través de dos pensamientos o dos corrientes, oriental y occidental. Nosotros, en toda esta parte de acá, somos occidentales. Occidentales por las costumbres y las enseñanzas que llevamos. Los orientales llevan otras costumbres y otras enseñanzas, ¿verdad? Entonces el cristianismo está formado de esas dos, y como un eje central, ¿sí?, aparece precisamente el cristianismo. O sea, Jesús combina las dos cosas. El concepto oriental está muy enfocado hacia el aspecto religioso, hacia el aspecto espiritual, hacia la elevación espiritual del hombre, ¿sí? Y en el concepto occidental estamos muy enfocados a lo que es el ser humano, el desarrollo y el crecimiento. Entonces Jesús une estas dos culturas, porque Jesús nace en Medio Oriente. Ni es oriental 100%, ni es occidental, es Medio Oriente cuando ahí nace Jesús. Y en su desarrollo también, y en su crecimiento, aprende de las dos cosas. Quiero quitar de muchos religiosos y pensamientos de que Jesús, como hijo de Dios, nació con todos los atributos y las cualidades directamente y no tuvo necesidad de aprender. Eso no es cierto. Jesús tuvo procedimientos y enseñanzas como cualquier niño, y fue creciendo y fue enseñado en los valores y en las enseñanzas de aquella época, tanto espirituales como literales y científicas. Así creció Jesús, pero en una cultura, se puede decir, intermedia, de Medio Oriente. De allí, por eso es muy importante que nosotros conozcamos. Entonces, leyendo esta parte, ¿sí?, como lo que son los valores de esa época, o lo que son de la época de los reyes, yo encuentro uno solo, que es el humanismo. Es un avivamiento y es un renacer espiritual, como si algo nuevamente se encendiera, nuevamente apareciera una flama después de haber estado apagada, después de haber estado en oscuridad. Y así es nuestra vida. Bien, entonces esto nos enseña mucho en estos dos aspectos. Y en la hoja que está ahí puesta, ¿sí?, yo le pongo lo que es la línea de tiempo de un avivamiento nacional o del humanismo, ¿sí? La línea de tiempo. Y esto aplica para una persona como para una nación, un país o un pueblo. Lo que es esta línea de tiempo en la cual se va a desarrollar ese desarrollo y ese crecimiento de un avivamiento o de un humanismo en plenitud. Basándome en la vida de este rey que hizo el último de los avivamientos, o sea, Josías, ¿sí?, que está precisamente en Segunda de Crónicas, capítulo 34, voy a ir leyendo detalle y vamos a ir explicando este asunto. Porque lo importante precisamente de la lectura de la Biblia es lo que
al principio Dios le dijo a Josué, antes de que entraran a Canaán, este libro de la ley, le decía, este libro de la ley que había hecho Moisés, no se separe de ustedes o de ti en especial, ni de día ni de noche, sino que en él tienes que leer y meditar con cuidado para que todo te salga bien. Es una gran bendición tener libros, no solamente la Biblia, sino otros libros que nos ayuden a ir formando nuestro desarrollo humano. Solamente así podemos llegar a entender el humanismo. ¿Sí? Bien, entonces, en este capítulo 34 del versículo 1 y el 2, ¿sí?, dice así, que es donde empiezo yo y donde empieza la historia de este rey Josías, que hizo y provocó un avivamiento después de años de oscuridad y de esclavitud y de estar en una condición muy lamentable pueblo de Israel. Bien, ¿por qué razón estaba en esta situación y cómo es que se levanta? Eso es lo que vamos a tratar este día. Bien, dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 31 años. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. ¿A qué momento es en el que empieza lo importante de la educación y la enseñanza? Josías dice, empezó a reinar a los 8 años. A los 8 años él ya fue puesto en el trono, y no porque él decidiera y tomara las decisiones como rey, no, porque tenía cerca de él personas que le ayudaran, ya sean sacerdotes, ya sean gobernadores o ya sean profetas, que estaban ahí al pendiente de que ese niño a los 8 años ya le tocaba gobernar, porque su padre ya había muerto, ¿ok? A los 8 años. Aquí el asunto es cómo podemos empatar o cómo podemos relacionar un pensamiento oriental en cuanto a las cosas que desde los primeros años se les enseña a los jóvenes o a los niños. De los 0 a los 8 años, según el desarrollo psicológico y de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a la naturaleza humana, de acuerdo a eso, los niños captan desde que nacen hasta los 8 años, que es la principal enseñanza que llevan, para que después su mente ya empiece a recordar algo, ya tenga las bases para continuar. Si en esas bases del 1 a los 8 años no se desarrolla correctamente al niño, entonces van a crecer de una manera deformada, y no físicamente, sino mental y espiritualmente. De ahí la importancia de los padres, para ver de qué forma, ¿sí?, vamos a canalizar y a educar, ¿sí?, a lo más importante que existe en el mundo, que es el ser humano. Un niño es lo más valioso, pero aún todavía, tanto en Occidente como en Oriente, no se le ha dado la importancia adecuada. En algunos casos se va al fanatismo religioso y en otros casos se va al materialismo, ¿sí?, que en cierto momento es más egoísta. Entonces el asunto es cómo centrar este punto de si a los 8 años
ya tenía esa capacidad para ponerlo, para gobernar, tenía que haberse sido educado, ¿sí? Precisamente para que llegada a ese momento él entendiera lo que significaba estar en el reino, ser descendiente de un rey. Bien, en este asunto, en el aspecto occidental, es algo muy importante. Mientras que en el oriental se enseña a los hijos en cuanto a lo que es Dios, en cuanto en cierto momento lo que es bueno, lo que es malo, que ese es un error de nosotros los padres. A un hijo no hay que enseñarlo 100% desde que va creciendo 3, 4, 5 años, en cuanto a que su mente solamente empiece a estar pensando en un Dios. Ese es el error. Nosotros como mexicanos, el 80% de la población somos muy creyentes. Y lo primero que hacemos pues, es llevarlos a misa, llevarlos a la iglesia. El hijo se empieza a educar en un concepto religioso oriental en cuanto a Dios. Pero en cuanto al Medio Oriente y lo que Jesús empezaba y lo que nos mostraba era enseñarles cosas mucho más profundas, que venimos precisamente de una condición especial. Desde ahí es un ser humano que va a empezar a desarrollarse, no solamente del concepto religioso, sino el concepto de las cualidades del ser humano, con todos los aspectos, en cuanto de dónde viene uno. O sea, ¿qué es lo que significa el ser humano? Y esa es la esencia de la filosofía. ¿Qué es el ser humano? ¿De dónde viene y a dónde va? La filosofía busca otros conceptos y no solamente el de Dios, el de Dios, el de Dios, el de Dios. Porque ahí se le empieza a formar al niño un pensamiento religioso y a veces muy lleno de miedos y de temores y de amenazas y de muerte. Porque siempre que se relaciona a Dios en el concepto religioso, inmediatamente está la muerte. Sí, la vida y la muerte, la vida y la muerte. Como ser humano, ¿sí? En cuanto a la filosofía, trasciende mucho eso. Entonces tengo que utilizar conceptos como en el caso de lo que en cierto momento, en esa época, me estoy situando en una época, para que ustedes se ubiquen, de este rey Josías, pero también de los avances en cuanto al humanismo. Me estoy enfocando 600 años antes de Cristo. 600 años, ¿ok? Quiere decir que para este tiempo estamos hablando de hace 2600 años, más o menos para ubicarnos, ¿ok? Entonces, en ese tiempo, en el 2600 años ahorita, o 600 antes de Cristo, había otro pensamiento que era precisamente de los más avanzados en cuanto al humanismo. Y me estoy hablando de la cultura griega. Entonces, encontrando este libro que de repente lo encuentro en mis libros ya trazados, o lo encuentro cuando salgo por ahí a ver qué libros encuentro, encontré en cuanto a lo que es el desarrollo humano del pensamiento más occidental. El oriental es el religioso, el occidental es el humanismo. Y entonces en este concepto, los principales actores y los principales filósofos protagonistas de este pensamiento occidental, que es el de nosotros, ¿sí? Dicen ellos, tanto Sócrates como Platón, me gusta usarlos porque nos dan esta otra variante del desarrollo humano. Él decía que había 7 cosas, 7 enseñanzas que las personas deberían de aprender para entender
el humanismo. Entonces dicen, lo voy a leer para que vean, se llama, este libro, El concepto del hombre. ¿Qué significa el hombre? Su concepto y qué es lo que envuelve estas vidas humanas. Dice, hay 7 conceptos o 7 cosas por las cuales tiene uno que atravesar para llegar a un avivamiento, no religioso, un avivamiento humano, el humanismo. Bien, dice el primero, ¿sí? El hombre y la naturaleza. Tenemos que relacionar el hombre con la naturaleza. De tal manera que les decía yo, al niño no se le educa solamente en cuanto a Dios, sino tiene que saber que forma parte de una naturaleza universal, una naturaleza donde están los cielos, donde está el universo. El niño tiene que aprender desde chico, cuando empiezan sus primeros pensamientos, para que se le vaya desarrollando y a los 8 años ella haya entendido que así como sabía Josías que él descendía de un linaje de reyes, el niño tiene que saber que desciende de un linaje de lo que es la naturaleza universal, de todo lo que hay afuera de aquí, de la tierra. El niño se tiene que aprender todo eso, ya sea en los primeros años, cuando está en el kinder o cuando va a la primaria. El desarrollo de la naturaleza, dice aquí, el hombre y la naturaleza. Ese es el punto número 1. El punto número 2, al ir creciendo, la otra etapa es el hombre y la sociedad. ¿Cómo se tiene que relacionar? ¿Sí? Porque entonces ya va a empezar a ver que tiene contacto con otros niños de su edad o más grandecitos. Tiene que vivir en sociedad. Yo conozco padres, no sé si sea por la carencia o porque tienen pensamientos equivocados, que dicen, no, mi hijo yo lo educo, a mi hijo yo le enseño, mi hijo no, porque si sale hacia allá, entonces se va a corromper y le van a enseñar cosas malas. Y como padres evitamos que entren en sociedad, y eso se le está limitando. Entre más el niño entre en contacto con otros niños de su edad, está aprendiendo a vivir en sociedad. No hay que limitarlo. La sociedad es parte de nuestro desarrollo. El tercero, el hombre y el espíritu divino. Igual va aprendiendo lo que es que también el hombre necesita algo que le motive y le haga entender que no es el único que existe aquí, que hay un ser superior, que lo hablan mucho y lo mencionan en AA, ¿sí? En NA, y ese elemento del poder superior es el que tiene que aprender también en ese desarrollo, un elemento divino que es parte de nosotros también. Estoy hablándoles de este concepto occidental, y el cuarto es la evolución y la historia humana. Si no sabemos cómo vamos evolucionando, nos estancamos, nos quedamos ahí, atorados. Yo siempre digo, ¿sí? La evolución implica que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Hay padres que obstaculizan y frenan el desarrollo de los hijos. Porque parece mentira, pero hay padres que sienten a veces envidia o tienen cierto recelo de que los hijos lo superen. El desarrollo humano es que los hijos nos tienen que superar. Y si nosotros no hacemos nada, ni procuramos una vida mejor para ellos, para que ellos nos superen, no estamos cumpliendo con nuestra obligación hacia ellos y hacia su humanismo. Los frenamos y no hacemos nada porque ellos se desarrollen. Esto es pensamiento occidental, insisto, ¿sí? El quinto, análisis de la persona
humana individual. Cuando la persona en cierto momento, ¿sí?, empieza a darse cuenta su valor individual, ese desarrollo que en cierto momento él solito va a estar aprendiendo. Hay un triángulo, que eso lo aprendí hace como 40 años, 50 años, las necesidades humanas. Y es un triángulo porque empieza en la base y se va hasta arriba, como pico. Entonces decía Maxwell, un sociólogo, dice, el hombre tiene que escalar así como pirámide. La primera base son las necesidades fisiológicas. El alimento, el vestido, la casa, todo eso hay que cubrirlo. Pero después de eso hay que cubrir a lo mejor las relaciones con otras personas, las necesidades de seguridad, y después el conocimiento, y así va. Pero la última etapa de ese triángulo de Maxwell es la autorrealización. Tiene que ir aprendiendo a realizarse, a decir, estoy logrando lo que yo he querido ser, no lo que he querido ser mis padres, no, lo que yo he querido ser. Y para llegar a esa autorrealización es precisamente pasar por todo lo que es la persona, qué es lo que desea y de qué manera, de manera individual, ¿sí?, se siente realizado. La realización varía en muchos aspectos. No solamente el dinero y las posiciones dan satisfacción, ¿no? A veces un arte, un oficio, ¿sí?, no necesariamente una carrera, pero que se sienta realizado de que está haciendo lo mejor y que él siempre ha querido. Aunque a veces puedan pensar como yo equivocadamente. ¿Por qué lo pienso? Y les digo esto. Mi hijo, el más chico, que tiene 35 años, ya casi va para 36, estaba en su carrera y tratando nosotros de más o menos canalizar su educación, ya que termines la prepa, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué carrera quieres? Pues todavía no sé, papá. Bueno, pues hay muchas pláticas, temas en donde hay orientación vocacional, para que tú encuentres. Un día llega y dice, ya sé qué voy a estudiar. ¿Qué? Voy a estudiar biología. Ah, perfecto. Hizo su examen para biología. A lo mejor me está escuchando, para que vea que no soy mentiroso. Hizo su examen para biología y se quedó en la UNAM. 8 días que había ido a clases y dice, ya no me gusta la biología, ya no voy a seguir con esa carrera. ¿Cómo? Pues no, que ya sabías. No, dice, ya no me gusta. Bueno, ¿y entonces ahora qué vas a hacer? Pues voy a buscar a ver qué más hago. Bueno, mientras tanto, pues dedícate a ir a la universidad a encontrar la carrera que quieres. Es trabajo y es difícil para un padre poder orientar a los hijos, pero también es importante que le entendamos su manera de pensar. Entonces, perdió un semestre ahí, vuelve otra vez y dice, ya sé que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Dice, voy a estudiar sociología. Sociología, te vas a morir de hambre. Un sociólogo nunca encuentra trabajo. Yo conozco cientos de sociólogos y no encuentran trabajo. Pero ahí cometió un error. Pero él dijo, yo quiero así. Se recibió de sociólogo. Pero es lo que le gusta. Es lo que él se siente bien. ¿Ah? Se supone que se realiza cuando termina su carrera de sociólogo, nos invita a su graduación y después hace una maestría. ¿Ah? Y entonces, esa es su realización de él. Aunque si lo comparo con mi otro hijo, que gana miles de pesos diarios, pues, hago la comparación, pero él tiene un pensamiento diferente. Mis 3 hijos son diferentes. Aquí lo importante es que los ayudemos a que se realice en lo que ellos quieren. Claro,
Si estamos diciendo y viendo que se están yendo en un desfiladero, en un barranco, y eso que escogieron está mal, pues tampoco los vamos a decir, a aplaudir. Vamos a tratar de estorbarlos para que en algún momento cambien su actitud. Pero aquí hablo de la realización del desarrollo humano. Y el sexto, cómo van avanzando las cosas, el ideal moral y los medios para realizarlo. Es el ideal moral y los medios para realizar las cosas. Todo eso es lo que tiene uno que saber para encauzar a las personas hacia el humanismo. ¿Ok? No hacia la cuestión religiosa, hacia el humanismo. Repito que es la corriente occidental de la cual somos nosotros. ¿Ah? Bien. Ahora bien, el último es el proceso de la educación, porque el proceso de la educación no termina solamente cuando ya se logró una carrera o un título. La educación no tiene fin, tiene que seguirse educando uno. A mi esposa y yo todavía nos seguimos educando, ¿sí? A pesar de que nuestros hijos ya hacen su vida aparte. La educación nunca termina, porque la educación no solamente es conocimiento, sino también es seguir desarrollándonos en las nuevas técnicas y los nuevos descubrimientos y avances científicos, espirituales y morales que existen. Porque los avances espirituales y morales de hoy no son los mismos que hace 2600 años. Entonces tiene que haber esa educación. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, estos 7 conceptos, que es precisamente también lo que en algún momento dado se le llama, ¿sí?, lo que es la línea de tiempo, para que vayamos viendo en qué tiempo estamos y cómo se desarrolla el humanismo. Josías, entonces, a la edad de 8 años, él ya toma posesión del reino, ¿ok? A la edad de 8 años. Y dice, la segunda parte, esto es, a los 8 años conoce su linaje de reyes. En el occidente o en el pensamiento occidental, el hombre parte de una razón cósmica universal. Y sabemos que nuestro origen, ¿sí?, va más allá de la tierra. Nuestro origen va más allá de la tierra. La tierra no es nuestro origen. Eso tiene que saber el niño desde un principio. ¿Okay? En el la segunda parte dice, sigo leyendo ahora el versículo 3. En el 8º año de su reinado, siendo todavía joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David. En el 8º año de su reinado. Quiere decir que si él empezó a los 8 años reinar, en el 8º año de su reinado ya tenía 16 años. Ya tenía 16 años cuando él empezó ya a conocer cuál era, ¿sí?, la educación y la enseñanza que tenían sus antepasados. Y él ya dice, empezó a buscar al Dios de sus antepasados. Empezó a buscar y a creer al Dios de David, al Dios de los hebreos. Estoy hablando del concepto oriental religioso. En el occidente decimos, a ver, tú ya estás creciendo y vas a tener que ir a la iglesia donde yo voy. Y ya tienes 16 años, y tienes 15, y tienes... Y ahí llevamos a los niños, ¿para qué? Para que crean en el Dios que nosotros creemos. Y es un error. Él tiene que conocer las diferentes opciones. Se le tiene que enseñar, pues a lo mejor la creencia o la religión, sea algo budista, la religión cristiana, la religión oriental, hasta por qué no decir
hasta en cierto momento la religión musulmana. Pero ellos tienen que ir aprendiendo. No se les puede, como dice, clavar una sola religión o un solo pensamiento. Nosotros como padres tenemos que saber decirles que hay diferentes tipos de creencias y de dioses. Él a su tiempo sabrá escoger cuál decide, con cuál se siente mejor. De todo lo que escuche y vea cómo se enseña y cómo se practica, será su decisión a qué Dios creer. Pero Josías, pues él conoció y aprendió lo que tenía que saber sobre el Dios de David, que es el Dios de los hebreos, que es Jehová, y que en cierto momento para nosotros es el Padre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí es donde se juntan dos cosas, la oriental y la occidental, en cuanto a nuestra creencia. Nosotros creemos en Jesús, ¿sí? Pero no quiere decir que a nuestros hijos tengamos que imponerles esa creencia. Tenemos que hablarle de Él como de otras, y que ellos finalmente lo decían. Como Josías, a la edad de los 16 años, fue enseñado en la religión y su necesidad espiritual. Esto a veces como que crea cierta molestia o inquietud en muchos de los congregantes. Es decir, ¿cómo el pastor está diciendo que a nuestros hijos no les digamos y los causemos a creer en Jesucristo solamente? No. Tenemos que enseñarle de todas las religiones y ellos sabrán finalmente en qué creer. Porque resulta, y eso se los digo por experiencia, de que a veces les enseñamos una religión cristiana como la mejor, como la perfecta, como la que es el único Dios verdadero. Y después cuando ven la manera en que se comportan o nos comportamos los cristianos, entonces dicen, es que qué religión me pusieron mis padres, me engañaron, porque dicen que el cristianismo es lo mejor. Y yo a veces a mis padres los veo cómo viven, cómo actúan, y eso no tiene nada que ver con una religión espiritual, con un desarrollo humano. Entonces aquí lo más importante es, insisto, no eleven tanto el concepto de Dios, de que si Dios se enoja, de que si no se enoja, eso es peor, porque lo estamos comparando como nuestro pensamiento cerrado, en un concepto de que Dios tiene un pensamiento humano, igual que nosotros. El desarrollo de Dios es mucho más elevado, más universal, que nuestro concepto tan limitado del Dios cristiano. Por eso tenemos que pensar en esto, y en el aspecto de la cuestión es el hombre y la sociedad. Antes de decirle, ¿es lo más importante para que tú creas en Dios? No, tienes que saber que lo más importante en esta edad, fíjense lo que le estoy diciendo, de los 8 a los 16 años, es donde lo más importante para él no es Dios, sino la sociedad, la relación con la cual va a convivir, saber identificar en sociedad con qué grupo les conviene estar y con qué no, quién le va a ayudar a tener ese mejor desarrollo y esa mejor plenitud de humanismo. Ese es el asunto de cómo se van comparando las cosas y la línea de tiempo. Lamentablemente hay jóvenes que a los 16 años tienen un concepto muy dogmático y muy fanático. A los 16 años. Cuando a los 16 años sí tienen que saber a conocer que en su desarrollo también necesitan cosas espirituales, pero que no se enfoque solamente hacia un Dios en particular, sino principalmente en este enfoque occidental, que
sepa qué tan importante él es formando parte de la sociedad, el hombre y la sociedad, con quién se va a relacionar. Y después creciendo Josías, a la edad de 22 años, ¿sí? Dice, decide qué religión seguir a la edad de 22 años. Pero lo primero que se le enseñó fue a conocer a la sociedad, las amistades con las cuales va a desarrollar, qué tipo de pensamientos tiene cada una. Yo conozco familias que se desarrollan mucho en un concepto más universal. Y tengo un vecino que dijo, yo a mis hijos los impulso a que salgan y conozcan otro tipo de personas, no solamente de México, que conozcan personas de otros países. Y entonces se van, dicen, se van de mochila al hombro, o se van a Estados Unidos, o se van a Europa, y empiezan a relacionarse. Esa edad es primordial para poder entender la importancia que es para el desarrollo. Y resulta que ya después hasta se casan o con uno de Europa, o con uno de Estados Unidos, o con uno de Sudamérica. Y eso es parte del desarrollo del ser humano, ¿sí? Pero tenerlos limitados solamente a un pensamiento es frustrar y es empezar, como dice, a detener su desarrollo, o en cierto momento a lo mejor a crearles un conflicto en ellos. Entonces, estoy comparando el oriental con el occidental, una religiosa, un concepto religioso, solamente te juntas con los cristianos, no te vayas a mezclar con otro pensamiento. Ahí le estamos creando un problema. ¿Ahí? En el tercer punto dice, por eso a los 22 años decide qué religión seguir, ¿sí? Dice aquí en el 3, y en el año 12 de su reinado, 12 años, más 8 años que ya tenía cuando empezó, quiere decir que entonces era el año ¿qué? 12 más 8, dice aquí, en el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá, o sea, a los 20 años, ¿sí? Empezó a darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo, y dijo, en cuanto a cuestión religiosa oriental, esto no es malo. Ídolos, imágenes, hay que destruir. Entonces él se puso a destruir todo lo que había y que los pueblos y el pueblo de Israel había nuevamente vuelto a hacer y a creer. ¿Sí? Porque cuando sale de Egipto, que sale de la esclavitud, le dice Dios a Moisés, supuestamente, aunque eso no fueron palabras de Dios. Moisés dijo, cuando llegues a las tierras que vas a conquistar, destruye todo lo que haya en esas ciudades, ídolos, imágenes, porque creen en dioses diferentes a los de nosotros, Así que tienes que dar a la destrucción, porque si no lo haces, ellos te van entonces a orillar a que tú creas en ellos, ¿no? Fíjense, el pensamiento de una forma de decir, si tú no destruyes eso, entonces te van a orillar a que creas así, quiere decir que entonces no hay un pensamiento maduro. Y nosotros tenemos que desarrollar personas, hijos o enseñanzas maduras, para que no importe que ustedes estén platicando con una persona que no cree igual que ustedes, que cree de manera diferente. Es una persona que humanamente tiene las mismas cualidades de nosotros y que es un ser humano. Pero si somos débiles en ese pensamiento, entonces dicen, no te juntes con ellos. ¿Por qué? Porque te va a enseñar otras cosas diferentes y te va a apartar de nuestra creencia. Eso es lo que la mayoría de las religiones enseñan. En cambio,
en el desarrollo humano, tú eres parte de una sociedad y tienes que relacionarte en el trabajo, en la sociedad, ¿sí? En las familias, con personas de diferente creencia. Si tú has aprendido bien lo que te conviene y lo que no te conviene, ¿sí? Sabrás respetar la opinión de los demás sin que en cierto momento puedan orillarte a creer en eso. ¿Ah? Porque religiosamente hay pensamientos hasta de los jerarcas católicos, de los jerarcas evangélicos, ¿sí? El mío también así era antes, de que nuestra obligación era convertir a aquellos a nuestra religión, convertir a los otros a nuestra manera de ser y de pensar, porque si no lo hacíamos, entonces eso desagradaba a Dios, cosa que a veces digo, no digan que agrada o desagrada a Dios, es una palabra que está metida en la mente de muchos y de muchas. Sí, es que a Dios no le agrada esto, es que ese pensamiento no es de Dios, es tuyo, y tú no le puedes imponer a las personas un pensamiento al tuyo, ¿sí? Dios tiene un pensamiento diferente y a Dios le agrada todo, todo. Hermano, ¿cómo le va a agradar todo a Dios? ¿Sí? Todo le agrada a Dios porque somos creación de Él. Y todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, ¿sí? A nuestra vista es muy diferente a la vista de Él. Nosotros tenemos un pensamiento muy pequeño y muy limitado. Esto no le agrada a Dios. ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Tú tienes el pensamiento de Dios? Jamás. Pablo dice en algún momento, nosotros en nuestro crecimiento y desarrollo vamos a llegar a tener la mente de Dios. Vamos a llegar a tener la mente de Dios. Pero para eso falta mucho. Falta mucho. Por eso no podemos decir, esto sí le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Quitemos estas palabras. Estamos enseñando a un Dios pequeño también, igual que nosotros. Entonces aquí el asunto es, en cuanto si a los 16 años Josías dijo, esto es malo, quito todas estas imágenes, para él era un avivamiento, porque están enfocados a un concepto religioso, pero es un avivamiento solamente religioso y espiritual. Y nuestro avivamiento, como no somos orientales, ni somos judíos, y eso es lo que a veces les critico a muchos pastores, es que aquí dice que debemos actuar de esta forma. Hermano, analiza bien las cosas, porque esta es una cultura judía. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento para una cultura judía, para una cultura medio oriental y no occidental. Entonces, si tú quieres seguir las prácticas judías, pues allá tú. Yo soy de Occidente, soy mexicano, y tenemos que aprender nosotros qué bueno tienen ellos para poderlo adoptar y seamos cada vez mejores. Entonces, en cuanto a que este es el Dios mejor y que hay que destruir todo lo que no refleje lo mejor, eso solamente es en el aspecto oriental. En el aspecto occidental hay que enseñar de todo. Y si está ese desarrollo y está uno seguro de lo que uno sabe y conoce, nadie los puede hacer cambiar ni dudar, porque la fe es la convicción segura de las cosas que sabe y espera. Pero si hay alguien que sea capaz de cambiarles su fe de ustedes por una enseñanza o una cita de un libro, Biblia, Corán o lo que sea, si con una cita o dos les hacen cambiar a ustedes su pensamiento en cuanto a lo que ustedes creen y en cuanto a Dios y su humanismo,
no han aprendido nada. No han aprendido nada. Tienen que estar muy seguros, porque para Dios el católico, para Dios el evangélico, para Dios el testigo de Jehová, el mormón, ¿sí?, el musulmán, para Dios son preciosos todos ellos en su forma de pensar, que ya en su forma de actuar a veces dañan a los demás, esa es otra cosa. Pero en el concepto divino, eso es lo más importante, que es el punto número 3. En el concepto a los 22 años decide qué religión seguir. ¿Sí? El 4 dice, a los 26 años reconstruye el lugar de reunión y práctica religiosa. A los 26 años. Quiere decir que entonces él tenía 26 años cuando ya construyó eso, y el asunto está, aquí dice, en el año 18 de su reinado, o sea, 18 años que tenía reinando, más 8 años, o sea, 26, 18 y 6, 26 o 24. 18 de su reinado y 8 años que tenía, 26 años. A los 26 años reconstruye el lugar de reunión y su práctica religiosa. Ya estaba tan cimentada su creencia, Josías, nuevamente en Dios, porque el avivamiento era a volver nuevamente a incendiar el espíritu del pueblo de Israel para creer en Dios y todas sus bondades que había hecho, y volver nuevamente a recuperar esa fuerza. Ese es un avivamiento religioso. Entonces empieza a ver dónde está el lugar, dónde había que reunirse, y reconstruye el templo que estaba destruido. Estaba en ruinas el templo de Jerusalén en ese tiempo. Entonces él, en el año 18, dice, hace que reconstruye el lugar de reunión y vuelve a realizar prácticas religiosas, ceremonias religiosas, lo cual ya se había olvidado, que es parte también importante para un desarrollo espiritual. Alguien dice, a ver, hermano, entonces ¿por qué los ateos no necesitan de Dios ni creen nada? Aunque no crean en Dios, pero también conocen las prácticas y necesidad espiritual que va más allá de las formas físicas y materiales. Las personas ateas a veces son más espirituales, no porque crean en un Dios así o en un Dios asado, sino porque dentro de ellos hay una fuerza, ¿sí?, poco conocida, que también quieren conocer y investigar. Ese es el crecimiento espiritual. Pero si hay un lugar donde reunirse, también ellos van ahí y se acercan y platican y dialogan para ese crecimiento. Entonces, en todos los lugares tiene que haber ese tipo de lugares para que haya esta forma de ser, pero tiene que ir en armonía, no solamente en la cuestión religiosa. Miren qué bonita catedral, miren qué bonito templo, que por cierto, apenas en la semana sale el anuncio de que vuelven a la alegría, vuelven a estar felices y alegres los franceses. ¿Por qué? Los franceses aparecen ya con una alegría y una sonrisa porque nuevamente volvieron ya a reconstruir su catedral que fue destruida hace 5 años por un incendio. Entonces estaban tristes porque la figura, el símbolo de la religiosidad francesa se había quemado y se había destruido. Y desde hace 5 años que viene toda esa labor de reconstrucción, apenas sale el presidente dando gracias por todos los que trabajaron en la reconstrucción, y a partir del 5 de diciembre, o sea, en esta semana, nuevamente será reinaugurada, reabiertas las puertas de ese templo icónico en el cual llegan y sienten algo especial. El asunto, hermanos, es ¿por qué hay lugares
que cuando entra uno en ese, sienten algo especial, sienten paz, sienten como que una adrenalina especial de estar en ese lugar. Es porque Dios está ahí. Es porque algo que hicieron ahí ponen que Dios habita en ese lugar. Entonces contradice el pensamiento de Jesús. ¿Sí? Porque Dios no está ni en este lugar, ni en este, ni en aquello. Era lo que le decía la samaritana. Pues yo vengo aquí porque dicen que aquí está Dios en este pozo. No. Llegará el tiempo, le dijo Jesús, que ni en Jerusalén ni en este pozo será el lugar donde esté Dios. Los verdaderos adoradores, dice, adoran en espíritu y en verdad. Donde estén ellos, ahí está la presencia de Dios, allí está el avivamiento. El templo es un lugar de reunión, es un lugar icónico donde les hace entender esa forma y esa presencia con Dios. Pero no nos equivoquemos. De acuerdo a esta creencia que dice aquí, la evolución y la historia humana. La historia humana, ¿sí?, necesita siempre lugares donde se puedan reunir, donde se puedan ver, se puedan comunicar, donde pueda haber esos pensamientos hacia Dios. Pero la misma presencia de Dios solamente va a estar en cada uno de nosotros y principalmente, ¿sí?, en su familia. Ahí es donde empieza la presencia de Dios. Y por eso esto importante es la evolución. La evolución en la historia humana va cambiando. Porque al principio, ¿qué decían? Y por eso era el miedo y el temor a la lluvia, a los eclipses, a los rayos, a los truenos, porque era Dios el que hablaba. Pero el desarrollo humano va cambiando y se va transformando. Y todavía, para sorpresa, hay personas, hermanos, que en cuanto sucede alguna cosa de la naturaleza, dicen, es que Dios está hablando, Dios nos está advirtiendo. Todavía dicen, no se han desarrollado, todavía tienen un pensamiento muy infantil y muy limitado. Y en el desarrollo humano, ¿sí?, se dice, entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? ¿En las catedrales? ¿En los templos? ¿En las sinagogas? ¿En las mezquitas? No. El desarrollo humano y en el pensamiento occidental es que Dios se manifiesta a través de las personas. Jesús decía, el que me ve a mí, que soy de carne y hueso, tóquenme. El que me ve a mí con mi manera de ser y de actuar, ¿sí?, está viendo a Dios. Dios se manifiesta a través de mí por la enseñanza que a mí me dio, que yo les transmita a ustedes. Dios no se manifiesta en catedrales, Dios no se manifiesta en edificios, se manifiesta en las personas que nosotros convivimos a diario con ella. Ahí es donde está manifestándose. Y de la manera en que Dios influye, en algunas en especial, es que tienen tanta entrega y tanta dedicación a Dios, a unas de esas personas que hacen precisamente que haya avivamientos. Pero no es por los lugares, sino porque la persona está entregada y está haciendo las cosas de una manera como en cierto momento Dios quiere que lo hagamos, porque Él es nuestro principal autor y perfeccionador de la fe. Si es en cuanto a fe, tenemos un modelo. Si es en cuanto a obras, tenemos un modelo. O sea, Jesús para nosotros en el cristianismo es el modelo oriental y el modelo occidental para que nosotros realmente
podamos estar pensando en avivamiento. Me voy al otro. También a los 26 años es enseñado él y todo el pueblo en la ley de Dios. A los 26 años es enseñado. Dice el 5. Los levitas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Nosotros nos basamos básicamente en el libro de la ley, o sea, que es la Biblia. Esta que yo tengo y la que tienen ustedes. ¿Sí? Que es parte de lo que en cierto momento encontraron cuando estuvieron reconstruyendo el templo. Y Josías conoció ese libro y dijo, esto no lo sabíamos. Y volvió nuevamente a hacer que todas las personas pudieran ser enseñadas en el libro de la ley. ¿Ah? De ahí entonces que es muy importante, no solamente de dicho, no solamente por predicaciones, sino por eso normalmente se les pide que traigan su Biblia, o si hay algún otro libro, que se les diga qué libro es, para que de ahí también ustedes vayan aprendiendo y consultando. Pero este es el asunto, de que a esa edad ya, por decir algo, a los 26 años, ¿sí?, él tenía que tener un conocimiento de la ley de Dios y de los pactos del rey y del pueblo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a Dios? ¿Qué es lo que dice con respecto a los valores éticos y morales? ¿Qué es lo que dice con respecto a la conducta que debe uno de tener? O sea, todo esto es muy importante que nos conozca. Una de las cosas que a mí en lo personal, yo tenía, ya muy diferente a este, aquí Josías tenía 26 años, es enseñado en las cosas de Dios, a los 26 años. Yo tenía 30 años, 4 años más que él. Fue cuando apenas yo empecé a ser enseñado en las cosas de Dios. A los 30 años. Antes no me interesaba. Iba a la iglesia, mis padres me habían llevado, me habían enseñado a creer en Dios y más o menos a seguirlo conforme a sus costumbres. Pero después, cuando yo empiezo a ser enseñado, empiezo a darme cuenta. ¿Y por qué a los 30 años? Porque a lo mejor a los 20, a los 18 era muy joven todavía para poder entenderlo. Ahí yo tengo la Biblia que mi padre me regaló cuando yo tendría como unos 25 años. ¿Ah? Ahí toda la tengo. Así como me la dio, la guardé y la metí en un cajón. Hasta que ya después dije, si mi padre me regaló una Biblia, ¿y saben qué me dijo cuando me la regaló? Ten, a ver si te quita lo diablo. O sea, sabía cómo era yo. Entonces él en su buena voluntad me regaló una Biblia. Yo la guardé ahí y dije, no es tiempo, porque todo tiene su tiempo. Josías dice, a la edad de 26 años, ¿sí?, es enseñado en cuanto a lo que es la ley de Dios y los pactos, porque implica también, como se dice, una manera de poder comprometerse. Por eso a nadie se le puede decir, comprométete con Dios. Mira, ya vas a la iglesia, comprométete con Él. No. Un compromiso se hace cuando uno estudia y aprende. Nunca le digan a otro
que se comprometa si todavía no le enseñan las cosas de Dios? Yo he bautizado a muchas hermanas y hermanos durante 40 años. Yo he bautizado a muchos y llevo la enseñanza que antes a mí me hicieron. Para que tú decidas tomar este paso de bautizo, primero tienes que aprender la ley. No digas que te vas a bautizar y no conoces la ley, no conoces cuáles son las cosas importantes. Claro que de repente hay alguna necesidad que, pues sí, me bautizo y ya después sigo aprendiendo. Ándale, pues hay que aprovechar. Tampoco me niego y decir no. Yo lo que procuro es, vas a hacer mejores decisiones en el cristianismo, ¿sí? En las cosas religiosas, si tú conoces la ley de Dios. Si vienes a seminarios, si vienes a que estés aprendiendo esto, ¿sí? Y vas a hacer buenas decisiones o no las vas a hacer. Aquí el asunto es lo importante que implica el conocimiento de la ley en cuanto al aspecto religioso. Pero en el aspecto occidental, ¿qué tiene que ver en el humanismo? Dijimos aquí entonces el individuo humano. ¿Qué tiene que ver en el aspecto religioso en cuanto a la ley de Dios que hay aquí y en cuanto al aspecto occidental del humanismo cristiano? Mucho. Mientras que aquí nos enfocamos exclusivamente a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Las leyes que Dios quiere, los pactos que quiere, los mandamientos que Él quiere. En lo que es el pensamiento occidental y el desarrollo humano está precisamente el individuo humano, cómo se va a desarrollar. Mucho más fuerte que conocer a Dios es conocerse a sí mismo. Había un templo precisamente en esa región de Grecia que se llamaba el templo de Delfos, en donde se les recomendaba que fueran todos los reyes, los príncipes, los que tenían cargos importantes, que fueran a ese templo para llenarse de Dios, para escuchar a las profetisas que había ahí en ese tiempo. Como en este caso, ve a tal templo, ve a tal iglesia, porque ahí predica tal sacerdote o ahí predica tal pastor, ve ahí a escucharlo. Y había un letrero a la entrada del templo de Delfos que decía, no sé si nunca he ido allá, si ya lo quitaron o no, pero antes sí era, ahí estaba con letras grandotas. Antes de entrar a este templo dice, conócete a ti mismo. Tú eres más importante que lo que vas a escuchar ahí adentro. Esto parecería herejía, que yo les dijera, antes de que vengan ustedes a conocer de Dios, lo que yo les digo y les transmito, antes que vengan ustedes aquí, conózcanse ustedes mismos. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Sí? ¿Qué es lo que les falta? ¿Cómo se sienten humanamente? ¿Qué les falta? Conózcanse a sí mismos. Si yo les dijera todo esto, a lo mejor muchos ya no, pues ya ves, hay pocos, pues menos habría. ¿Para qué voy allá con el hermano? Si primero me reales, que me conozca a mí mismo. Pues ese es el pensamiento occidental. Conócete a ti mismo. Porque en el momento que te conozcas a ti mismo, tú vas a conocer tu alma. Tu alma. Y aquí es donde muchos todavía no entienden este asunto. El alma, ¿sí?, es parte de la esencia y nuestra relación con Dios. Es lo que nos hace estar conociéndolo cada vez más, el alma. ¿Y qué es el alma? Es un compuesto que tenemos entre nuestra mente y nuestro sentimiento. Mente y sentimiento, ¿sí?, o la razón y sentimiento, ahí está la presencia de Dios. Entonces, antes de que conozcas las leyes de Dios, antes de que veas toda la Biblia, yo te recomiendo, conócete a ti mismo. Por eso cuando a mí me preguntan, hermano, ¿qué libro nos recomienda de la Biblia
para empezar a acercarme a Dios y a leer? ¿Qué libro de los 66 que hay evangélicos y 72 católicos, porque son diferentes Biblias, pero dicen lo mismo, nada más que unos tienen más libros que otros? O sea, tiene la Biblia de los protestantes o evangélicos, de la cual formo parte yo, tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 72, porque tienen los libros apócrifos, pero ambos hablan precisamente de Dios. Y antes de que tú conozcas cualquiera de esos libros, ¿sí? O porque la cuestión dices que vas a conocer más a Dios, no. Primero conócete a ti mismo y conoce a los que te rodean. ¿Y sabe cuál libro de todos estos es el más adecuado? Proverbios. El libro de Proverbios, qué maravilloso. Porque ¿saben quién lo hizo? Salomón. Y Salomón era de esos pensamientos que había también hecho un despertar espiritual en su tiempo. Y él escribió y recopiló Proverbios, la manera de cómo entender que somos, cómo son los que nos rodean y cómo debemos de acercarnos a él. Ya termino. Bien, a los 26 años también reinicia las fiestas sagradas que son necesarias. Estas fiestas, las fiestas sagradas, nos ayuda a entrar en alegría, en gozo. Dios no es todo ceremonia, nada más. Irse de rodillas, Dios es sacrificio, no. Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es paz. Por eso cada vez que hay oportunidades en las iglesias buscan hacer fiestas, buscan hacer reuniones, porque es parte también de ver que esa creencia también trae alegría y trae gozo. Hay iglesias que son muy ceremoniales y no les gusta siquiera que alguien aplauda, que alguien toque pandero o que toque instrumentos, mucho menos que baile. Yo me admiro cuando Leo está bailando con las alabanzas y está bailando él solito, entonces está alegre en su cuerpo. Pero hay iglesias enteras que danzan y bailan, y los judíos son judíos por naturaleza alegres, que bailan y danzan. Entonces, esta parte de las fiestas, hermanos, no se nos olvide. Ninguna religión, ¿sí?, que realmente desarrolle a las personas, va a dejar de hacer fiestas de vez en cuando. Pero que de esas fiestas de repente se excedan y empiezan ya los excesos y las borracheras y la droga. Y yo conozco personas que cada año van a las peregrinaciones porque les gusta la fiesta, pero no porque vayan en alegreto, sino porque van tomándose sus copas y ya llegan, pero si bien pues a la iglesia donde van, les gustan las peregrinaciones porque aprovechan para desahogarse en ese trayecto donde se van, y por eso surgen muchos accidentes, muchas peregrinaciones donde aprovechan para a veces destramparse. Debe de haber alegría en las religiones, gozo, paz, y para eso son las fiestas y las ceremonias religiosas, los bailes, los casamientos, los bautizos. Bien, entonces en el aspecto de occidental, aquí es en cuanto a su realización, o sea, el ideal, vivir una existencia auténticamente humana, ¿sí? Todos también es importante. El último, a los 39 años muere cuando se involucra en una guerra contra otra nación. O sea, a los 39 años, que dice ahí, tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años. Quiere decir que ya siendo de 39 años, ¿sí?, muere, pero muere precisamente por una cuestión religiosa, que finalmente, aunque él hizo, pues sí, así hizo un avivamiento y nuevamente se recuperó el pueblo de Israel por un tiempo, finalmente también cayó en el exceso religioso.
y en algún momento dado como que de poder y de potencia sobre otras naciones. Dice aquí el último punto, dice, nos falta uno, ¿verdad? Las fiestas. Estamos hablando del 6, aquí. Luego Josías, de su propio ganado, dio a toda la gente del pueblo que se encontraba allí animales para celebrar la Pascua, corderos y cabritos, con un total de 30,000 cabezas y además 3,000 novillos. También nativos voluntarios al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. ¿Sí? Quiere decir que parte del humanismo de Josías fue precisamente el ayudar al pueblo. No puede haber solamente conceptos religiosos y se olvida uno de darle al pueblo. Las fiestas se utilizan para poder entender que hay que compartir todas las cosas con todas las personas. Eso también es humanismo. En este sentido, es nuestra forma de practicar las cosas. No solamente es la teoría y la enseñanza de la ley, sino es la práctica. Por eso, cuando tenemos oportunidad entre nosotros, pues a veces, ahora sí que con lo que tengamos, a veces ayudamos a alguien más. En lo personal, fuera de la iglesia, yo creo que algunos de ustedes pues también han ayudado a otras personas en esa necesidad. Pero si nosotros estamos alegres, celebrando fiestas, y de repente vemos que hay tristeza y angustia en otro lado, pues entonces como que es una manera de estarnos martillando el cerebro, decir, pues estás alegre, estás bien, pero hay otros que no tienen nada, están tristes. Entonces eso nos hace también compartir algo con los que a veces no tienen. Eso es parte del desarrollo humano. Ahora sí, el último. En el año, aquí, más tarde, en el versículo 20, más tarde, cuando Josías ya había restaurado el templo, Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para dar una batalla en Carquemis. Josías le salió al encuentro, pero Necao le envió delegados a decirle: déjame en paz, rey de Judá, ahora no vengo contra ti, sino contra otra nación con la que estoy en guerra. Josías, por meterse en ese asunto de la guerra y de inmiscuirse en problemas, porque religiosamente estaba bien, pero en cuanto en cierto momento tenía que hacer alianza para la guerra con otro, pues rápido también se prestaba a eso, y muere precisamente por meterse a una guerra que no era de él. Eso es parte de las cuestiones religiosas. Las cuestiones religiosas provocan guerras. Los principales promotores de las guerras, fíjense lo que les voy a decir, los principales promotores de las guerras en el mundo y en la historia han sido las religiones, y principalmente los países más fanáticos y religiosos. Y el cristianismo es de los principales que ha provocado guerras y conflictos como pretexto de que Dios manda eso. Ha hecho guerras en todo el mundo, el cristianismo. El judaísmo también. Los judíos son promotores de las guerras, supuestamente porque esa ha sido la manera en que Dios les ha ordenado de ser un pueblo escogido, fuerte, que les da posesión de ciertas cosas. Entonces en ese asunto hace guerras con muchos. Ahorita son los que están en guerra. Cristianismo, Rusia y Ucrania son cristianos. Yo veo cómo en la televisión, en los mensajes, entra Putin a lo que es el templo de los ortodoxos en Rusia, a pedirle a Dios que lo haga victorioso sobre Ucrania y a destruir ese pueblo.
Y Ucrania también, con Zelensky, se mete al templo de los ortodoxos, que son cristianos, igual para pedirle a Dios que le ayude para destruir parte de Rusia. O sea, ese concepto de la guerra ha sido provocado por la cuestión religiosa. Los musulmanes no se digan, igual, los musulmanes en su derecho también de defenderse de las potencias han tenido que formar ejércitos, han tenido que educar terroristas para poder combatir a todos aquellos que piensan de manera diferente a ellos y que nos dicen que somos infieles. ¿Sí? O sea, este asunto de Josías cae también en ese error. Religiosamente se mete en un asunto que no le tocaba y le dice faraón Necao, no te metas tú, yo tengo otro problema con otra nación, ¿para qué te metes tú? Pues ahí va Josías, que había hecho el avivamiento ahí, y muere Jesús. Ahora, en la cuestión occidental, nosotros tenemos que tener otro pensamiento, y es precisamente la educación. Cuando realmente se tiene una buena educación, la educación nos evita estarnos confrontando ni por asuntos religiosos, ni por asuntos de tierras, ni por asuntos de bienes, ni nada de eso, sino que la educación nos hace respetar a todos por igual. Ese es el desarrollo del humanismo. Y por eso Jesús decía, ¿sí?, la educación y el conocimiento te va a llevar a la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y es lo que no tenemos nosotros. A veces nos faltan muchas cosas y somos tan fanáticos, somos tan religiosos, que también nos involucran en conflictos y en problemas. Qué fácil es que de repente un conflicto de una familia con otra, porque ya hablaron mal de uno, ya hablaron mal de otro. Entonces las familias cristianas ahí están peleando con otras familias cristianas. Ahí también están haciendo cosas. Ese día iba mi mujer también enojada. No sé qué le hicieron. Y me dice, no, es que le dije así y así. Y yo, pero si tú eres pastora y eres cristiana. Sí, pero ella no lo sabe. Hermanos, esto es muy importante, hay que saber exactamente qué es lo que nosotros realmente vamos. Si vamos a cuestiones religiosas o vamos al humanismo, que es lo más importante. Dios los bendiga. Gracias.